La historia de Diana Díaz está ligada necesariamente a la de Manuel y Samuel, sus hijos. Una historia que, como todas, tiene momentos de alegría, de tristeza, de júbilo y de desesperanza. Sin embargo, en esta hay algo especial. Quizás sea la sensibilidad, el valor de las sonrisas o la resiliencia lo que hace que esta madre y sus hijos nos emocionen y conmuevan. Admiro a mi hija por esa obra que está haciendo tan maravillosa, de lo que ella vivió y pasó, lo transmite a otras madres que no tienen ese optimismo, esa fortaleza. Diana es una guerrera, es una luchadora, le tocó en un inicio muy difícil. Pero salió adelante con sus 2 hijos, una mujer madre cabeza de hogar, berraca y emprendedora como somos todas las mujeres colombianas. Son niños que no son muy tenidos en cuenta por la sociedad, por el gobierno, por nuestro país. Y así todo, ella ha sido una mamá muy luchadora que ha querido sobre todas las cosas dejar un legado por sus hijos. Y considero que por esto fue que ella creó la fundación. Con ver los niños uno sabe que todo se realizó. Ellos son unos niños completamente felices. El programa necesita de un trabajo en equipo. Nosotros les entregamos los insumos, las herramientas, pero depende de ellas que avancen como avanzó Diana. La admiro mucho a ella, no pensé que mi hija esta situación iba a ser tan bendecida con esos niños, porque esos niños son una bendición de Dios y un milagro. Diana vivía en Barcelona, España, pero el amor la hizo volver a su tierra, a su casa. Me devuelvo porque nunca estuve, a pesar de que es muy bueno vivir allá, siempre, o sea, las raíces, no sé, me gustaba estar acá. Y me devuelvo porque también estaba enamorada, queriendo tener otro niño, otro hijo, porque tengo una niña de 17 años, y a conformarme acá en Palmira. Cuando regresa a Colombia se dio cuenta que la aparente calma que le daba el haber quedado embarazada se iba convirtiendo en una tormenta. El embarazo fue supuestamente normal, ¿sí? Nacen los bebés y lo que noto extraño es que uno de los bebés tenía la cabecita muy grande. Consultaba y me decían que no, que de pronto el niño era que iba a ser cabezoncito. Luego ellos empiezan a presentar síntomas raros que yo nunca pues había visto. Entonces los 3 primeros meses de vida de ellos fueron más que todo en clínicas, pero no pasaba de un reflujo ni nada de eso. Y ya cuando Manuel y Samuel tenían 3 meses, ya se complicaron, entraron en paro respiratorio. A medida que sus hijos crecían, la tormenta que vivía no amainaba. Primero me enfermó Emanuel. Estuvo 8 días hospitalizado aquí en Palmira. Luego le dan salida, pero llegando a casa el bebé empieza a convulsionar muy agresivamente. Me fui para Cali, que en Cali hay clínicas ya de 3er, 4.er nivel, aquí nomás hay hasta 2. Cuando llego allá, el bebé empieza a vomitar sangre y ya estaba en la entrada de urgencias, entro con el bebé en brazos, ya el bebé vomitando sangre, de una lo meten a reanimación y todo eso cuando empieza a entrar en paro. Pero ellos, los médicos, le controlan eso. Luego me dicen que el bebé va para una UCI porque se complicó mucho. Diana vivía entre la clínica en donde atendían a uno de sus hijos y su casa, en donde su madre le ayudaba con su otro bebé. A los 8 días de Emanuel estar hospitalizado, a Samuel aquí, pero yo no estaba, le da un paro cardiorrespiratorio. O sea, yo no estaba, yo estaba con Emanuel en la otra clínica. Entonces, llegan a la clínica, Samuel llega sin signos vitales, supuestamente el niño ya estaba muerto, pero le hicieron una reanimación de 45 minutos. Lo volvieron a la vida, pero entonces el niño quedó en coma, 2 semanas. Al crítico momento que vivía con sus hijos, se sumaba una sospecha de maltrato infantil que tenía en su contra. En un chequeo que le hicieron profundo a los dos, les encuentran que tienen fracturas de cráneo y costilla que ya están cerradas.
Entonces yo decía, si los bebés tienen 3 meses y ya están cerradas, una fractura se demora en cerrar 2 meses, 3 meses, entonces muy posiblemente fue cuando nacieron. Los médicos de una dijeron maltrato infantil. Diana había sido acusada de maltrato infantil. Su vida era un remolino de situaciones en donde tenía que pensar no solo en la salud de sus hijos, sino en cómo mantenerlos a su lado para brindarles el cariño y el amor que tenía para ellos. Fue entonces cuando tuvo un primer acercamiento con el ICBF. El bebé estuvo 3 meses, le ponen una válvula para la hidrocefalia porque sí estaba ya creciéndole mucho la cabeza por la hidrocefalia, lo operan y a los 3 días operado le dan salida, pero no va para mi casa, va para Bienestar Familiar, donde Bienestar Familiar lo manda a una casa hogar. Separada de sus hijos por la acusación, los bebés seguían teniendo complicaciones. Bienestar nos hace una entrevista y eso, por lo cual decide que para que el niño no esté en una casa hogar y esté acá con nosotros, no me lo entregan a mí, sino a los abuelos paternos. La custodia se le entrega provisionalmente a los abuelos. Y así fue. A los 8 días de darle salida a Emanuel, ya estaba en casa, presenta una fiebre muy alta, su padre quitándole la camisilla, sin querer obviamente, le fractura el húmero. Entonces regresa el bebé a la clínica con fractura y con una fiebre. Entonces el médico te dice, ¿vio? Eso es lo que pasa siempre, se los llevan y vuelven y los maltratan y vuelven en esa condición. Emanuel tuvo 14 cirugías en la cabecita, 5 abajo, muchos comas inducidos. Después de eso, 3 fracturas más. Y mientras Emanuel también estaba en coma en la otra clínica, también pues tratando de recuperarse. Todos nos hemos visto en algún momento buscando una salida en el cielo. Y fue precisamente en la fe y la gracia divina donde Diana y su familia encontraron tranquilidad y fuerza para continuar. Mi madre fue una mujer cristiana y por medio de ella conocí el Evangelio del Señor Jesucristo y eso me ha dado la fortaleza para esta situación tan difícil que se presentó con mis nietecitos y pues nosotros no hacemos sino orar y colocar todas estas situaciones en la presencia de Dios y que le haga su santa voluntad. Como te decía, eso parece una pesadilla, te haces muchas preguntas. Lo primero que te preguntas, y eso todo el mundo lo hace, ¿por qué esos niños tan chiquiticos pasando todas esas situaciones? Siempre diciendo, por favor, que me pase a mí, no a ellos. Quieres que cada día el médico venga y te diga, mire, hoy tuvimos un avance, pero era lo contrario, todos los días iba de mal en peor. Me decían los médicos que si ellos llegaban a recuperarse, que no era una opción recuperarse, o sea, que no era... iban a quedar vegetales los dos. Que los niños quedan vegetales, que quedan en coma. Yo decía, no, ellos van a salir adelante, ellos salen adelante. Entonces, esa fe en Dios me ha ayudado mucho a sobrellevar esta situación con mis nietos. Decían que el bebé tenía una presión endocraniana altísima, que estaban esperando a que muriera. Estando con mi madre entró en paro, tuvo una hemorragia cerebral. Y a raíz de una meningitis por las pseudomonas, entonces prácticamente estábamos esperando ya era cuando nos llamaran a decir que el bebé ya había fallecido. Cuando el panorama estaba más oscuro, los médicos no auguraban buenas noticias para sus hijos, su situación familiar empeoraba, de repente empezaba a salir el sol. Sí, es un milagro, porque cuando Emanuel estuvo, le dio el paro respiratorio, la hemorragia cerebral, la infección, y yo estuve con el niño toda esa semana en la UCI. Yo lo tomé, no sé cómo lo tomé yo, muy confiada, muy tranquilamente que Dios me iba a hacer un milagro, ¿no? Y yo pregunté, pues que Señor, usted no entiende el problema que tiene el niño puede morirse. Pero yo yo dejaba que hablaran y dijeran, yo sí, el niño, y yo ore por el niño, el niño va a salir de esto, el niño va a salir de esto, y precisamente mi fe nunca se debilitó, aumentó, y yo sé que Dios me lo va a parar de aquí, me lo va a parar, y mire cómo está hermoso, ya 6 años. Estábamos muy endeudados, su padre no tenía trabajo, nos tocó irnos a casa de mi madre, obviamente estás bloqueada, no sabes ni para dónde coger, ves los niños así, ves que no hay plata, problemas familiares,
o de pareja, pero bueno, su padre no aguantó esto y se alejó, entonces quedó sola con los bebés. Y ya tocaba enfrentarse ya a la vida con 2 niños muy complicados, que se fracturaban con nada. Hasta los terapeutas le daban miedo hacerle terapia a los niños porque les daba miedo que se les fracturara. Entonces ya ahí empezamos a mirar a ver cómo íbamos a hacer para salir adelante, porque nos dejó esta situación. En 6 meses quedamos en la quiebra. Mis sobrinos son un regalito del cielo que nos llegó hace 6 años. Pues nos tocó pasar una etapa dura con ellos, pero pues ahora, gracias a la lucha de Diana, a la pelea constante que ha tenido con las EPS y todo, los niños están muy bien, gracias a Dios, son bebés felices. Emanuel es una sonrisa total, la felicidad, es un niño muy independiente ante la mamá, él es algo genial. Y Samuel, muy mimado, es que Diana quiere que esté ella, la presencia de ella le gusta mucho, le encanta que le pongan música, se motiva mucho con la música y le encantan los besos. Fue precisamente mientras encontraba la forma de salir adelante que Diana tuvo un segundo acercamiento con el ICBF. Esta vez no la acusaban de maltrato infantil. Ahora, Diana sería beneficiaria del programa Hogar Gestor. Hogar Gestor es una modalidad de restablecimiento de derechos que tiene como objetivo brindar un apoyo y fortalecimiento a una familia. Para acceder a la modalidad de Hogar Gestor son niños, niñas y adolescentes que tienen un proceso administrativo de restablecimiento de derechos y que en la verificación de derechos la autoridad administrativa ha identificado que la familia es protectora y garante, pero lo que requiere es un apoyo psicológico, psicosocial y además un apoyo económico. Son familias con niños, niñas y adolescentes entre los 0 y 18 años que tienen alguna discapacidad mental, psicosocial o que han sido víctimas del conflicto armado. El programa ofrece la oportunidad a estas familias de reconocer el sistema para poder que ellas puedan acogerse a todos los beneficios y a todos los derechos que tienen sus hijos. Es decir, ellas reconocen que el sector salud debe apoyarlas a ellas en todo el tema de salud y que es un derecho. Ellas reconocen que la educación también es un derecho. Los bebés gastaban mucho, había muchos aparatos, había que pagar muchos copagos, había que comprar pañales, pañitos, cremas antipañalita y todo eso, entonces no se podía. En el caso de Diana puntualmente, estamos hablando de una mamita que tiene 2 niños en situación de discapacidad, son retardos mentales severos, una mamita que entendió la dinámica del programa, entra en un estado de desesperanza el programa, con una situación como la que menciono, y logra entender todo lo que le ofrece el sistema y en ese momento logra cosas valiosísimas. Gracias a una enfermera de las que cuidan a mis hijos, acostumbrada ya a los pacientes de atención especial, me comenta que yo puedo poner una tutela. Me voy a internet, saco un modelo de tutela, porque no sabía, no tenía ni idea, escribo hechos, peticiones, todo eso, hice mi propia tutela, la metí y me salió a favor toda, integral. Logra, por ejemplo, que a sus hijos les asignen home care, es decir, enfermeras permanentes al cuidado de sus niños, y logra activar un sistema que no solamente la está beneficiando a ella, sino a las compañeras del Hogar Gestor. El programa Hogar Gestor es un programa que apoya a las familias que tienen niños en situación de discapacidad y también a familias que tienen niños que de alguna manera han sido víctimas del conflicto. El programa busca empoderar, buscar todos estos factores de generatividad de las familias
para que se capaciten en el reconocimiento de todo lo que es el Sistema Nacional de Bienestar Familiar y de esa manera puedan ellos, en corresponsabilidad con el Estado, garantizar los derechos de todos sus niños. El programa Hogar Gestor del ICBF es de alcance nacional. En el Valle del Cauca, que es donde se desarrolla nuestra historia, se encuentran vinculados 306 beneficiarios. Tenemos a corte del mes de abril de este año 8.791 niños, niñas y adolescentes que cuentan con la medida Hogar Gestor. Actualmente, al mes de mayo, tenemos vinculados 306 beneficiarios, de los cuales 233 están atendidos en la modalidad discapacidad, es decir, son familias que tienen niños en situación de discapacidad. 56 son niños que están en condición de discapacidad de desplazamiento, es decir, son familias víctimas que además tienen un niño en situación de discapacidad. Tenemos 10 familias con, llamamos esta modalidad desvinculados, han sido niños que en algún momento han estado en grupos al margen de la ley y a ellos no se les llama desmovilizados, se les llama desvinculados. Entonces se entra a proteger esta población. Y tenemos 7 familias en la población víctimas. Esta población son niños que han sido afectados por el conflicto de diferentes maneras, por minas antipersonas, munición sin explotar, orfandad, violencia sexual, entre otros. Con la tranquilidad que le había generado tener un apoyo por parte del ICBF que le brindó conocimientos, Diana empieza a trabajar en pro de los niños, niñas y adolescentes con necesidades especiales, creando así Fundemsam. Bueno, la modalidad ya lleva un buen tiempo, desde el 2010 tenemos esta modalidad y es una modalidad que ha mostrado muchos beneficios en la medida en la que permite que los niños, niñas y adolescentes se mantengan en su núcleo familiar y que la familia cuente con herramientas y posibilidades para el cuidado y protección de los niños. Ella, junto con 4 madres, están recibiendo del municipio de Palmira un recurso para capacitarse en panadería. Y aparte de que se capacitan, el programa explica que terminando ellos van a recibir otro recurso para que inicien su negocio. Además les ofrecen empezar a ser sus primeros clientes. Esta mamita, por ejemplo, reconoce lo que es una tutela, lo que es un recurso. Y en este momento, a través de toda esa capacitación y toda esa información valiosa que ha logrado desde Hogar Gestor, está con el proyecto de iniciar con una fundación. Mamá se cambia de casa, en este momento pasa a una casa de 3 pisos, en donde tiene como sueño lograr iniciar con la fundación que buscará ayudar a todas las familias que tienen la misma condición de ella. He conocido más mamás y alguna vez conocí una que ese mismo día se había enterado que su niño iba, o sea, lo mismo que me pasó a mí, y se derramó en llanto. Lo mismo que me pasó a mí. Sin conocerla, le hablé, la abracé, o sea, hice con ella lo que yo hubiese querido que hubieran hecho conmigo cuando te das cuenta de esa noticia, de que no vas a tener unos niños típicos, sino unos niños de atención especial. Ella quiere darle como un poquito de, darle otra visión a las personas que apenas están entrando en esta situación, que apenas les está tocando empezar, y ella ya pasó por esto, ya sabe cómo manejarlo y de pronto les da esa ayuda, ¿no? Ese, si se puede, ellos van a salir adelante. La gente sabe que yo tengo esa situación y me decían, Diana, si te das cuenta, tengo una nutrición que me quedó para, como tú manejas todos los niños, entonces, para las donaciones, pues, me buscaban a mí porque saben que yo tenía 2 niños y he sido un poco líder, así, todo eso. Entonces empezaron como las donaciones, entonces yo me enteraba quién necesitaba nutrición, quién necesitaba pañales, entonces la gente me donaba y entonces así. ¿Cómo hago para distraer los niños? Obviamente ellos no se distraen de la misma manera que se distraen los niños típicos. Entonces empecé a hacer días recreativos, días deportivos,
y a celebrar los días que celebran los demás niños típicos, celebrárselos a ellos también, pero también habiendo una inclusión. En cada celebración hay niños típicos y hay niños de atención especial, porque la intención es hacer ya no una inclusión, sino una convivencia. La Fundación de Diana ha sido un camino dado a muchas mamás que no tienen apoyo de nadie. Diana ha logrado con esta fundación ayudarlas mucho. Entre ellas se ayudan cuando no hay un medicamento, se dan para que entre ellas se puedan colaborar con los medicamentos cuando no han dado pañales o no tienen pañales, e igual forma se recopila y se consiguen los pañales. Diana empezaba una nueva batalla en donde quería reconocimiento para sus hijos y también para los de las demás madres que veían en ella una líder, alguien en quien confiar y a quien seguir, consiguiendo así adeptos a su causa, pero también amistades. Ahí es donde me encuentro con otra mamá emprendedora, o sea, que piensa lo mismo que yo, que su niño no tiene, o sea, no lo ve pues difícil y todo eso, que es mi amiga Victoria, que tiene una niña, Anita se llama la niña, tiene una enfermedad huérfana, pero también tiene una parálisis cerebral. Entonces empecé con Victoria a unir ideas y a buscar. Ella es de Cali, pero vive en Palmira, entonces tiene contactos en Cali, yo acá. Ya estamos conformadas como fundación, ya trabajamos, entonces una se encarga de buscar contactos por su medio, yo también. Poco a poco la fundación, que empezó como un plan semilla avalado por la alcaldía municipal, va creciendo con el único fin de ayudar a los niños, niñas y adolescentes que requieren atención especial. Metí un proyecto para capacitar a las mamás en algo y luego montar una microempresa y trabajar, porque algunas mamás no podemos trabajar en una empresa. El jefe no te va a dar permiso para llevar al niño a terapias, por si estás trabajando y de pronto el niño se enferma, deme permiso. Los niños son, en cualquier momento pasa algo, ¿sí? Entonces son muchas citas con especialistas, muchas terapias, entonces un jefe no te va a estar dando permisos, 5 o 6 permisos a la semana, no le sale esa cuenta, entonces no podemos trabajar en empresas. Diana ha encontrado aliados que quieren aportar y apoyar con lo que puedan. Un caso especial es el de Karen, una odontóloga quien, viendo la carencia de atención que tenían los niños que requieren de atención especial, decidió involucrarse de lleno. Digamos que hay muchos de los niños que no tienen cobertura al sistema de salud. Entonces con Diana lo que hemos buscado en la fundación es que por medio de un grupo de profesionales esta cobertura se pueda hacer para cada uno de estos niños. Como sabemos que el desplazamiento de estos niños es, digamos, reducido, y en este caso también que está afectada la parte económica de la familia, entonces lo que decidimos es por medio de Diana poder prestarles un servicio de home care, es decir, un servicio en casa a estos niños. Muchos de ellos, así tengan las condiciones en las que están, no tienen sus terapias, y en el caso mío como odontóloga podría casi que asegurar que ninguno de los niños tenía un servicio odontológico. La ayuda que Diana está brindando no es solamente económica o alimentaria, se plantea un cambio de mentalidad en la sociedad. Empiezo a dar charlas empezando a cambiar los términos como lo manejan. Enfermitos, discapacitados, inválido, minusválidos, no. Hay que saber identificar, ¿sí? A mí me preguntan, ay, ¿tus niños son enfermitos? Y digo, no, en el momento no tienen gripa, no tienen fiebre. Tú estás enfermo cuando tienes una virosis y estás pasándolo mal. Eso es una condición. En el caso mío no ha sido difícil, porque yo a todas partes he incluido a mi hija, y mi hija es parte de la sociedad, pertenece a la sociedad, pero nosotras somos las del cambio. Y sí es difícil porque no encontramos a una gente más discapacitada que nosotros. He tratado de cambiar esa forma de hablar a la gente, de que los llame son personas de atención especial, personas en situación de discapacidad, ¿ya? Ellos no pueden caminar, pero tienen una silla de ruedas. ¿Pero por qué no se pueden subir al andén? Porque no hay rampa. Entonces, en situación, porque es el entorno el que no está preparado para ellos, no ellos para el entorno, es el entorno.
Esto es crear conciencia, pienso ante todo, ¿no? Yo creo que debemos de pensar cada uno de que algún día nos puede tocar en casa, entonces eso hacemos en la fundación. Yo tengo niños típicos, mis 2 hijos son típicos, entonces los formo a ellos para que más adelante no tengan discriminación contra estas personitas que son muy importantes y son niños con condiciones especiales. Ya hemos logrado mucho, ya nosotras estamos logrando bastante. Nuestros niños no queremos pesares, no queremos caridad, queremos respeto e igualdad. El apoyo de diferentes entidades, como la Alcaldía de Palmira, el ICBF y de particulares, han logrado que los esfuerzos realizados por Samuel y Emanuel no fueran en vano. Aún mejor, han llevado a otro nivel el compromiso de las personas. Y yo tengo una frase que me gusta mucho: no somos raros, somos edición limitada. La gente me dice, o a las mamás especiales nos dicen, debe ser muy dura tu vida, debe ser muy frustrante, pero para mí no. Para mí es lo mejor que me ha pasado. Esta experiencia de mis hijos es lo mejor que me ha pasado y gracias a Dios he aprendido muchas cosas y esos niños en esa situación han ayudado a muchas personas, no solamente que económica ni nada de eso, no, sino a valorar lo que tenemos. Porque si son niños que no hablan, no caminan y son felices,